Bienvenidos a una entrevista más para el blog de stopfibromialgia.com. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Medina, que es el fundador de PNI School. Raúl, ya charlamos con él hace unos cuantos meses, pues fue una charla intensa, pero bueno, al final la entrevista está en escrito en nuestro blog y hoy queríamos que fuera en vídeo, así que muchísimas gracias Raúl por tu tiempo. Encantado de que estés aquí. Buenas tardes, Rafa. Pues nada, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, espero sobre todo dar luz a nivel de salud, sobre todo a personas que necesiten y estén buscando ese camino, ¿no? Que las personas que ayudáis vosotros con fibromialgia siempre son personas inquietas que necesitan más porque realmente su salud lo necesita. Pues sí, a ver, pues cuéntanos cuáles los orígenes de PNI School, cómo empezó todo. ¿Hubo un clic, algo, o era meditado, o fue muy brusco? ¿Cómo empezaste en esta aventura? Pues ambas dos a la vez te diría. Fue algo meditado después de algo brusco. Al Anda, qué final, bueno. sí, 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 al final ha sido una historia personal que se ha convertido también en un intento de ayudar a las personas y a los demás. Todo surge en un principio por una enfermedad autoinmune que llega a mi vida por distintas circunstancias y distintos hechos. Se llama tiroiditis de Hashimoto y en ese momento, pues me puse a, claro, lo que una persona enferma hace, ¿no? Empieza a buscar solución, médicos, pruebas, un fármaco, una cosa, otra. La realidad de mi vida es que no conseguía encontrar ninguna solución en los caminos que iba viendo, sobre todo de manera más convencional. Ninguna prueba que me hacía me ayudaba tampoco a ver el origen ni tampoco solucionar. Y bueno, pues a partir de descubrir la psiconeuroinmunología clínica, la PNI, que es una rama de la medicina integrativa que intenta ayudar a las personas en problemas funcionales, yo me dediqué a meterme de lleno en aprender todo eso, en principio para mí, porque era el que necesitaba ayuda en ese momento, era yo Claro, el que claro. necesitaba vivir, claro, estaba sin energía, estaba... Si tú me vieras el aspecto en ese momento, no tiene nada que ver con el Raúl de ahora, no es como que he Madre mía. rejuvenecido, no sé si decirte 50 años porque no los tengo, ¿no? Pero muchos, Pero, muchos, muchos años. qué Y bien. entonces en ese momento, claro, de forma abrupta llegó esa enfermedad, intenté sanar, llegué a sanar gracias a eso y después de sanar y empezar a atender personas, porque se despertó en mí ese deseo de decir, pues bueno, habrá muchas personas que estén como Raúl estaba, ¿no? Y necesitarán ayuda y necesitarán un camino. Pues Ujú. después de empezar a ayudar a algunas personas en consulta, tal y cual, decidí hacer este proyecto un tanto disruptivo de PNI School. La verdad que sí. Qué Pero bien. claro, ya empezó a ser meditado ahí. Ya, ya, sí, por eso has dicho que así fue un mix de las dos cosas. En palabras sencillas, para el que no haya oído nunca hablar de la PNI, ¿cómo lo explica, cómo lo definirías, la PNI? Sí, la PNI es una rama de la medicina que Ujú. intenta ayudar a las personas que tienen enfermedades funcionales. Siempre explico esto de una manera súper sencilla. Hay enfermedades físicas y enfermedades funcionales. Muchas personas no distinguen, ¿no? Y es importante la distinción porque si hacemos la distinción sabemos dónde llegar y sabemos el punto a donde estamos caminando. Las enfermedades físicas son las típicas que nos pueden solucionar en un hospital o en el médico de atención primaria o en un especialista de cualquier rama de la medicina convencional. Por ejemplo, si tenemos una úlcera en el estómago, sabemos que necesitamos ir al especialista digestivo, ¿no? Porque tenemos un problema físico en el propio estómago, es una úlcera, es un problema físico, está afectado físicamente. Si nos caemos, por ejemplo, esto es muy típico de las personas quizás un poco más mayores o que tienen osteoporosis, osteopenia, se les rompe la cadera, ¿no? Saben que Sí. tienen que ir al traumatólogo, ¿no? Y ellos les ayudan, son especialistas ante algo físico musculoesquelético. Sin embargo, las enfermedades funcionales, que son las que trata la PNI, son enfermedades distintas. No es que el órgano físicamente esté afectado, sino que está afectada la función de ese órgano. Y por eso empieza a funcionar mal. Decimos que empieza a estar disfuncional, ¿vale? Y en ese punto hay muchísimas enfermedades funcionales que nosotros no pensamos que son funcionales, pero son. Por ejemplo, el colon irritable, ¿cuántas personas viven ahora? Hace poco me he actualizado sobre esto y he visto una estadística que ha ido creciendo, ¿no? El porcentaje de personas con colon irritable. Es una enfermedad funcional.
el Sí, colon o el aparato digestivo está disfuncional por distintas por distintas causas, entonces necesita una solución. Y desde la psiconeuroinmunología clínica apoyamos ese tipo de enfermedades funcionales e intentamos no poner parches, sino sanar, ¿no? Y hay muchas otras, ¿no? Pues el típico reflujo, la acidez, por poner enfermedades digestivas, y después hay otras endocrinas, por el hipotiroidismo, y después a nivel metabólico, pues la diabetes tipo 2, el tema de hipercolesterolemia, el sí. tema de hipertensión, no sé, que podría decirte muchísimas enfermedades funcionales, pero tampoco es cuestión de aburrir a la gente. Ya, no, pero entonces, claro, me la has dejado votando porque si uno va a un médico, digamos, tradicional, que, bueno, oye, tradicional porque han estudiado en resolver con fármacos, cirugía y demás, que está muy bien, problemas agudos más que crónicos, porque tú los llamas funcionales, hay gente que utiliza la palabra crónicos cuando se cronifica algo, pero claro, lo que no puede es resolver un problema funcional desde la óptica del agudo, del físico, ¿no? Porque tienes Claro. que empezar a tener en cuenta otras cosas. Y por eso quiero preguntarte, las emociones, qué importantes son, ¿no? O sea, aunque me vamos a hablar de esto de forma transversal, la gestión de las emociones influye, porque separar mente y cuerpo, eso ya está visto que es absurdo. O sea, somos un todo. Mm. Muchísimo, las emociones influyen mucho más de lo que nos podemos imaginar, pero mucho es mucho, ¿vale? Y no es porque muchas veces pensamos que las emociones son como algo abstracto, ¿no? Como que es algo que no se puede medir, que no podemos cuantificar y bueno, pues de alguna manera es algo cierto, pero a la vez sí que vemos y podemos verlo incluso en estudios, como el estrés o la ansiedad o una emoción o un problema emocional que ha sufrido una persona de repente hace que el cerebro empiece a funcionar de una manera distinta o genere cascadas enzimáticas que producen ciertas enfermedades o ciertos síntomas o ciertos dolores. Por lo tanto, no es algo tan abstracto como pensamos, sino que realmente es algo que podemos comprobar incluso a nivel científico en el propio cerebro. Pero bueno, las emociones es que realmente influyen en todo, en toda nuestra vida, tanto para bien como para mal, y el propio estrés, ¿no? En el que muchas veces el mundo nos tiene metidos, ¿no? Yo hoy te decía antes de entrar aquí a la entrevista, ¿no? Que me estoy intentando tomar una tarde un poco tranquila, ¿no? Que muchas veces es difícil. Y estoy aquí hablando contigo, con vosotros, en medio de la naturaleza, entre comillas, pero por lo menos viendo el cielo azul Sí. y es que ayuda realmente a desestresarnos, ¿no? Y es importante cuidar nuestra gestión emocional y nuestras emociones porque va a depender de eso, te diría que en muchas personas hasta un 80% de la salud, ¿eh? Más allá de lo fisiológico, es una barbaridad. Eso te iba a preguntar, que bueno, depende de cada persona, pues has dicho un 80, en otros un 40, porque luego Depende. otros hábitos que tienen que cambiar, porque para cambiar un hábito tienes que deshacerte del antiguo, entonces mucha gente le cuesta, porque claro, hacerse responsable de tu salud muchas veces nos da mucha pereza porque queremos que nos lo resuelvan desde arriba, ¿no? Pero evidentemente hay que esforzarse. ¿Qué otros hábitos, así en general, Raúl? Depende de la persona y demás. ¿Qué otros hábitos y tú intentas inculcar en tus pacientes? Sí. Cambio de hábitos total y radical, aunque sea poco a poco. Así, No tenemos que estresarnos por cambiar todo de golpe, pero sí ya. tenemos que ir cambiando todas las cosas de nuestra vida poco a poco. Y esos hábitos pues son los principales al final, son los hábitos de vida, ¿no? Primero la alimentación, porque en base a la alimentación que tenemos hay muchas cosas que vamos a poder sobrellevar mejor o sufrir a peor. Es una buena alimentación, que yo siempre digo que no es difícil, porque muchas veces pensamos que la alimentación es algo complicado, porque pensamos en la palabra dieta, ¿no? Y la palabra dieta es como, se ha convertido No. en algo que Sí, ya casi es despectivo, ¿no? Para todas las personas. sí. Nadie quiere escuchar la palabra dieta para sí mismo, ¿no? No se trata de hacer una dieta, se trata de coger nuevos hábitos de alimentación y son muy básicos. Por ejemplo, yo siempre digo comida real. ¿En qué se basa la comida real? Pues se basa en dejar procesados y ultraprocesados y empezar a comer lo que nuestro cuerpo necesita. ¿Y qué es la comida real? Me pregunta muchas veces Raúl. Vale, pero procesados, ultraprocesados, pero la comida real, ¿qué es? Yo siempre digo, pues cuando vayas al mercado o al supermercado, Sí. vas, coges un calabacín,
le das la vuelta a ver dónde está la lista de ingredientes y cuando no veas lista de ingredientes, eso es comida real. Y cuando veas lista de ingredientes, eso mejor déjalo ahí apartado porque no te va a venir bien. Claro, Entonces, quiero decir que es bastante sencillo al final, ¿no? Y no comer tantas veces al día como nos han dicho hasta prácticamente ahora, es verdad. que nos han recomendado durante años y años que tenemos que comer 5 o 6 veces al día y tal, y Sí, eso al final nos va inflamando de manera crónica a nivel digestivo e inmunitario, ¿no? Porque activamos el sistema inmunitario y digestivo tantas veces que vivimos inflamados. Y más todavía si son con procesados y ultraprocesados. Entonces la alimentación con comida real y por lo menos al menos comer 3 veces al día o dos, está súper bien, siempre incluyendo todos los nutrientes que necesitas, pero está bien. Y después hay otros hábitos, pues el descanso, ¿no? Que cuántas personas también viven sin poder descansar bien, con insomnio, por un ritmo de vida estresante o por vivir entre cuatro paredes, como hemos dicho antes, que yo estaba aquí ahora afuera en el sol, o cualquier otra circunstancia, ¿no? Y necesitamos descansar bien. El insomnio además es algo muy recurrente en personas con fibromialgia, ¿no? Yo me lo encuentro de una manera muy presente siempre. Y después intentar hacer ejercicio físico también, aunque parezca que no, el ejercicio es esencial para nuestra salud, aunque sea salir a caminar, salir a trotar. Yo siempre digo que hay que hacer un ejercicio que a cada persona le guste, que le venga bien, que le anime a hacerlo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el tenis. Pues si me gusta el tenis no me voy a ir a hacer fútbol, que no no, se me da claro. bien, me gusta ni me anima. Entonces cada persona tiene que hacer al menos lo que le anime a moverse y a estar mejor en ese sentido. Al final son esos hábitos, ¿no? Lo que necesitamos: alimentación, descanso, ejercicio físico y una gestión mejor del estrés. Poniendo todo eso en orden, digamos que la vida de las personas ha mejorado ya la mitad o digamos han hecho ya la mitad del camino hacia adelante. Después todo lo demás que haya que hacer de manera específica con cada persona, pues se hará con tratamiento, etcétera, etcétera, pero ya el 50% lo hemos mejorado con los hábitos de vida. Sí, me ha gustado que has dicho poco a poco, porque hay una palabra que me encanta a mí, que es lo de adherencia, que a ver si por querer hacerlo todo, eso te genera un estrés absurdo. Entonces dices, Claro, oye, claro. porque no, que el que tengo que comer, tengo que hacer ejercicio, en las pantallas, no sé qué. Dices, a ver, tienes que hacer unos cambios, pero claro, poquito a poco, porque si no ese estrés va a ser perjudicial, ¿no? Totalmente. Lo he dicho además a conciencia, porque, Claro. porque las personas que quieren empoderarse de la salud, como suelo decir yo, empiezan Mm. a querer cambiar su vida y tal, y modificar los hábitos, normalmente tenemos la manía, porque eso a mí también me pasó, tenemos la manía de querer cambiarlo todo de golpe, y ya nuestra vida pasa de 0 a 100 en un momento, de un día Eh, para otro, y no, pues es imposible, ¿no? no Y, puede y no ser. pasa nada, pero los cambios son sucesivos, y al final cuando miramos hacia atrás en un año decimos, cuántas cosas he cambiado, ¿no? Pues eso es lo importante. Y que este año que viene, pues voy a cambiar otras tantas y eso es lo que estoy haciendo bien, ¿no? Al final eso me da Sí, salud. sí. Si cambias cada día un 1% Exacto. o un 3% cada semana, el acumulado ese va a ser bestial. Cuando has Sí, dicho lo de la inflamación, fíjate, durante muchísimos años nadie hablaba del nervio vago y ahora es que es constantemente hablando del nervio vago, la conexión intestino-cerebro, pero que es así, al final, oye, esta conexión de lo que pasa en el cerebro influye en el intestino y sobre todo pensábamos que solo era hacia abajo, no era bidireccional, ¿no? Lo que pasa en el intestino influye en el cerebro. sí. Además se ha descubierto ahí que influye más el intestino en el cerebro que el cerebro en el intestino, que también Bueno, influye. eso Es ya decir, que, es, madre mía, que es sí, increíble, ¿no? Porque, y además por muchas vías. Es que si nos pusiéramos a decir las vías, pues a nivel intestinal tenemos una fuente de neuronas muy importante, ¿no? Que está conectada con el cerebro. Y después también el sistema inmunitario, que en un 70% está en el intestino, ¿no? Y cuando tenemos el intestino bien, pues toda esa información de salud y bienestar va a llegar al cerebro. Igual que cuando está mal, pues la información de inflamación, de enfermedad, de quédate en casa, de estate triste porque estás enfermo, tal, va a llegar al cerebro. Y después a nivel de microbiota, que también se ha unido como este actor sí, a la salud en estos últimos, pues no sé si decirte 10 o 15 años de una manera como más fuerte, ¿no? sí, La sí, microbiota que también da una información al cerebro. Entonces, claro, al final desde abajo hacia arriba es que tenemos, como yo siempre digo, como una autopista de como si nos imagináramos una autopista llena de coches que van caminando hacia arriba, o sí. pues eso, ¿no? Es toda esa información. Qué importante es que toda esa información sea de salud, de bienestar y no de inflamación y de enfermedad, porque si no,
todo eso se va a notar a nivel del sistema nervioso. Entiendo que te llegan, bueno, que os llegan porque tú ya tienes un equipo, porque oye, estáis creciendo, estáis haciendo cosas muy chulas y llega gente bastante desesperada, ¿no? Que ha ido a mil sitios, ha dado mil tumbos y no sabes, está muy perdida y supongo que, pues eso, que tratarla con un cariño especial y sobre todo lo que decíamos, que no se agobie ahora con intentar hacer muchas cosas, ¿no? Habrás visto de todo, ¿no? En estos años. He visto, Rafa, de todo. He visto personas que vienen destrozadas porque no han conseguido solucionar a nivel de medicina convencional. Y lo que digo siempre, entre paréntesis, no es que la medicina convencional esté mal, ¿no? Sino que funciona y vale para lo que vale. Y para lo que hacen, lo hacen muy bien. Pero, es decir, lo que pueden hacer, lo hacen perfectamente bien. Pero es verdad que para este tipo de enfermedades funcionales, fibromialgia, etcétera, la medicina convencional se queda como corta, ¿no? Es como que no. Entonces he visto personas que han llegado como destrozadas y desesperadas a ese nivel. Pero incluso también te diría que a nivel de medicina integrativa también he recibido pacientes y alumnos a los que no se les ha tratado tampoco de la manera correcta, ¿no? Porque no se ha hecho como un camino realmente fisiológico, de búsqueda, de introspección, individualizado, ¿no? Pensando que al final la medicina a la que vamos es una medicina de personalización, de individualización de cada persona, que no podemos pensar en generalidades ni en recetas, ¿no? Muchas personas cuando llegan a mí piensan que lo que yo hago es cambiar suplementos por fármacos, suplementos que están avalados científicamente, pero no, tampoco hago eso, ¿no? Que no se trata de eso. No. Se trata de medicina individualizada o de tratamientos individualizados pensando en cada persona, ¿no? Y al final, eh, primero, lo que se necesita es una acogida yo creo que con un extra de cariño, porque cuando las Sí. personas vienen así necesitan un extra de cariño. Darles también un extra de confianza, demostrarles que están en un terreno seguro después de haber estado en muchos sitios que de los que han salido mal. Y después tratarles pues de la mejor manera posible, individualizando todo lo posible. Yo creo que eso es esencial, ¿no? Sí, ahora cuando hablabas de la medicina, a ver, que a las medicinas que decían tratamientos alternativos, medicinas alternativas, me gusta mucho más la palabra complementaria porque, oye, lo tradicional se complementa, no es Sí, una cosa u otra, las dos se pueden ayudar, entonces la medicina tradicional es muy buena, muy buena, muy buena con lo agudo, efectivamente, te ponen un corazón nuevo, te cambian, te arreglan el mm, fémur. El otro día decía claro. uno, la tradicional es buenísima, buenísima con los problemas agudos, con lo crónico ya no son tan buenos y con la prevención de la salud eso se les da peor. Porque muchas veces piensan que prevenir la salud es hacer más cribados pero coño, lo que tienes que hacer es intentar que la gente tenga ciertos hábitos saludables, ¿no? Pero claro, como no vamos a entrar aquí ahora en este melón en la Sí, televisión, te ves ahí anunciando unas cosas que parece que son buenísimas para los niños y para los que tienen el colesterol alto y demás, que dices, bueno. Pues nada, ahí pagan, anuncian eso y ya está, ¿no? ¿Qué me tienes que decir al sí. respecto? Sí, bueno, la cosa de esto es que muchas veces todo el tema publicitario hace también bastante daño, porque como no te lleva por un camino que parece que eso es lo único que existe, ¿no? Y al final no hay mucho más donde podemos mirar, ¿no? Y donde Mm. podemos encontrar salud. Y es cierto que la medicina convencional, ante lo agudo, ya te digo, es que sí, además lo hacen muy bien, muy No, bien. no, Porque, porque, porque sí, sí, es su fuerte, ¿no? Y ellos es donde tienen que actuar. Y después, para prevención, es verdad que no es que poco, sino nada. Y a nivel de lo crónico, y a nivel de lo crónico te intentan al menos tapar el síntoma. Lo que pasa es que sí, muchas veces ni siquiera lo consiguen con el fármaco, no consiguen ni siquiera muchas veces tapar el síntoma. Entonces, es como no. la muestra definitiva de que por ahí no es en ese tipo de enfermedades. Yo siempre digo a los alumnos, porque claro, al final, bueno, ahora te contaré, ¿no? Pero imagino, pero el proyecto nació para personas particulares que tenían un problema y necesitaban curarse por sí mismas. Era un proyecto como un poco disruptivo o es disruptivo en ese sentido, pero luego también me fui dando cuenta que hay profesionales de la salud que llegaban a mí y quería que los formara, ¿no? Entonces, Ah, a los bueno, profesionales de la salud que formo, yo siempre les digo, esto no es una guerra de la medicina clásica con la no, PNI.
no se trata de una guerra, esto es algo complementario. Y lo que tenemos que luchar es porque ellos reconozcan que nos necesitan en algunos puntos y nosotros Claro que decir sí. que realmente les necesitamos en otros puntos. Y cuando trabajamos en conjunto es cuando realmente eso, la salud de las personas tira para adelante, ¿no? Porque no se trata de hacer tu corralito y No, ya no. está, como si fuera algo propio, ¿no? Esto se trata de salud de las personas. Entonces, tenemos que ser capaces de llevar esto al lugar donde es preciso, ¿no? Y es decir, ellos son buenos para una cosa, nosotros para otra, tenemos que ayudarnos, complementarnos y ser capaces de derivarnos pacientes a veces, de derivarnos a personas cuando no nos toca a nosotros o cuando no les toca a ellos, ¿no? Y es importante por eso que haya cada vez más divulgación de la PNI en este caso, como estoy haciendo yo, de la medicina integrativa, porque de la medicina convencional ya la conocemos, más que Sí. nada, ¿no? Entonces sabemos lo que hay, ¿no? Pero en este caso sí que necesitamos saber que tenemos bueno, este lugar complementario donde nos podemos apoyar. Pero claro, hay que ser humildes. Es que, bueno, ser humilde es muy complicado, que decir, en todos los aspectos. Ya no hablo solo de la medicina. Decir, ahora, pues yo he estado pensando esto durante 15 o 20 años o 30 de lo que sea, de cualquier cosa. Y reconozco que, bueno, o estaba no, totalmente equivocado o había ciertos matices que no lo estaba viendo bien, ¿no? Cuando dices alumnos, porque está bien que estás formando también a profesionales de la salud, eso que entiendo que al principio no era así, pero luego te Claro, empezaron a al, contactar, claro. exacto, exacto. Al principio eran simplemente personas que estaban enfermas y yo concebí ese proyecto, como decías tú, que si estaba meditado, lo que medité era eso, ¿no? Era como hacer un proyecto para esas personas que estaban enfermas buscando su camino, donde gracias a mi divulgación podrían encontrar el camino y luego gracias a los conocimientos que ellos mismos podrían tener de PNI, pudieran también incluso sanarse a sí mismos, digo yo, ¿no? Y es verdad que los primeros meses con mi acompañamiento, porque se necesita un profesional, pero ese es el proyecto. Pero luego empezaron a llegar profesionales de la salud bien pronto que llegaban y me reclamaban también una formación o llegaban y se metían a la escuela y no, que yo soy profesional de la salud también. Ah, vale, pues entonces tenemos que hacer aquí un camino, tenemos que hacer un camino aquí porque directamente, y de hecho, ya te digo que nos llegan, en cada edición de alumnos nos llegan al menos dos o tres profesionales de cada rama, que si médicos de atención primaria, que es súper bonito, ¿no? Porque eh, Pues sí, el, qué el, bonito. el, el poder formar un médico muchas veces dices, madre mía, qué cosas, ¿no? No sé si Tenéis que escribirte, de pronto estar, te das tenéis cuenta que que sí. estar muy orgullosos, perdón que te interrumpa, Sí, tenéis que estar muy orgullosos, sí, de eso, sí, muchas gracias. desde Muchas gracias. luego. Entonces, tenemos eso, médicos, tenemos osteópatas, tenemos enfermeros, auxiliares de enfermería, nutricionistas, dietistas, mm, no me acuerdo ahora mismo de más, pero vamos, sí, que por lo menos todos Sí. los así ramas principales están presentes. Y llamas alumnos a todos, independientemente de si, Sí, aunque sea desde el principio, aunque sea una persona que no tiene nada que ver con la salud, pero que sí, quiere no, curarse a no, sí misma, no importa, en la escuela somos una familia. Yo siempre digo claro, que en la familia hay hermanos mayores y hermanos menores, pero vale. ninguno es más que otro, sí, son hermanos, simplemente unos tienen una función y otros tienen otra función, ¿no? Eso es así. Entonces todos somos alumnos, no hay distinción ahí. No, pero me gusta porque al final eso implica mucha responsabilidad, que lo hemos hablado al principio, no sé si lo hemos hablado antes de empezar a grabar, de que requiere que uno haga el esfuerzo de ser constante y de ser responsable. Entonces tú como profesor, pues les muestras el camino. Por eso es lo de alumno está muy bien puesto, ¿no? Hemos Sí, tocado, bueno, hemos hablado de la inflamación, del estrés. ¿Qué pasa con el estrés que, mm, a ver, en nuestros abuelos o nuestros antepasados tenían problemas muchísimo más gordos, pero ahora tenemos bombardeos de microestrés? ¿Por qué estamos o es también en las notificaciones del móvil? ¿Qué pasa con este sí, estrés de bajo, que es como muy constante, ¿no? No, no es que vaya a haber, nos vaya a caer una bomba, que bueno, a lo mejor sí más adelante, pero quiere esperemos que no. decir que no son problemas súper mega gordos de es que no tengo que dar de comer, nada de comer a mis hijos, tengo mañana es que no tengo para darles de comer, pero en cambio estamos súper estresados. ¿Qué es lo que el ambiente que hay aquí con este estrés? Hemos entrado en un círculo vicioso de estrés
pequeño y constante. Y de tal manera que al final todos los pequeños estresores que tenemos en el día a día, que no sé si decirte si es que nos lo impone la sociedad o nos lo imponemos ya nosotros o es que nosotros entramos dentro del sistema del estrés o qué, ¿no? Sí, Pero mira, ahora mismo estoy en Madrid. Yo normalmente vivo en un pueblo de Toledo y la vida es mucho más tranquila. Aquí llegas con el coche y enseguida ves a la gente que está corriendo por la calle, ¿no? sí, Y claro, si van corriendo no es porque quieran ir corriendo, sino porque seguramente llegan tarde a algún lugar o llegan tarde al trabajo sí, o tienen que atender a un familiar o cualquier cosa, ¿no? Y al final pasa eso, es que vivimos enredados en un mundo que tiene tantos estímulos en los que en el que tenemos que llegar a tantas cosas a la vez que es que nos termina invadiendo nuestro terreno, ¿no? A nivel cerebral. Y todo lo que tenemos, porque nuestros mayores, nuestros abuelos y las personas mayores de antes no tenían un teléfono móvil en el que, como tú has dicho, estaban sí, constantemente pudiendo ser contactados para resolver problemas, circunstancias, cosas del trabajo, cosas familiares, mensajes que muchas veces tampoco son insignificantes y sin embargo también te llegan y y los atiendes como si fuera algo sí, importante. sí, Todo eso por ahí, ¿no? Pero es que por todos sitios donde miremos, al final el estrés se convierte como en algo constante. Y no es que sean problemas quizás como muy serios, pero como es un estrés constante, es como que el cuerpo no termina, el cerebro está constantemente en un cortisol elevado, ¿no? sí, Y terminamos viviendo una vida desajustada a nivel cerebral, porque el cortisol no tiene que estar elevado siempre, tiene que estar elevado cuando hay una alerta real. Y después se va la alerta y nosotros seguimos y continuamos la vida. Ahora mismo es que ya todo es alerta, incluso las personas, muchas veces incluso por las propias patologías que tienen, por la propia vida que llevamos de malos hábitos, el propio cerebro actúa como de una manera distinta y entonces cualquier cosa de la vida que para una persona normal que vive en un ambiente sin estrés sería algo que no le estresaría, sin embargo esas personas o muchas personas tienen la percepción del estrés ya cambiada, ¿no? Y cualquier cosa es una alerta y es un estresor. Es complicado, el estrés es algo complicado y también es difícil luchar contra él, aunque tenemos que hacerlo. sí. Y antes cuando hablabas del insomnio, bueno, ya sabes, nosotros hablamos con muchas personas que tienen fibromialgia, sobre todo mujeres, porque se da más en mujeres. Y claro, el insomnio no solo es no quedarme dormida, sino he dormido toda la noche y me levanto como si no hubiera dormido, ¿no? Que eso es, claro, la sensación encima de, a ver, si yo me acuesto, me duermo enseguida, pero me levanto, entonces no he tenido un sueño reparador. Entiendo también por ese estrés o por. Sí, porque ¿No? el cuerpo permanece constantemente estresado. Y entonces a veces parece que descansas. Sí, sí, eso que estaba diciendo. Al final el insomnio, muchas personas viven con él y es que es increíble, porque por mucho que intentes descansar, no descansas. Y después hay muchos tipos de insomnios también, ¿eh? Es que hay insomnios por estar encerrados en casa, hay insomnios por patología, hay insomnios de que duermes unas horas al principio y te despiertas a mitad de la noche y ya no duermes, hay insomnios de que parece que te quedas dormido porque estás rendida y enseguida te despiertas a las 3 a las 4 o a las 5. Hay tantos tipos de insomnios que hay que mirar de manera particular, pero lo que es cierto es que descansamos bastante mal. Y igual, al final todo influye, no solamente se trata de lo que hay dentro, sino también de lo que hay fuera. Algo que tiene la PNI y que me gusta divulgar es que no solamente miramos a nivel fisiológico lo que ocurre en los órganos y cómo se comunican, sino lo que ocurre a nivel psicosocial en una persona, ¿no? Lo que ocurre en el contexto de la vida de esa persona. Y el Ah, contexto de la vida de esa persona, pues hay problemas familiares, hay problemas del trabajo o hay problemas de cualquier tipo. Incluso, aunque parezca una tontería, una persona de ciudad que vive en el centro de una ciudad está constantemente por la noche escuchando cómo pasan coches o pasan ambulancias por su edificio, ¿no? Por su apartamento. Entonces, ¿cómo va sí, a descansar bien una persona? Tenemos que mirar tantas circunstancias, pero fíjate que el insomnio es uno de los grandes enemigos. Y cuántos insomnios yo, cuando paseo por la noche, por las calles, cuántos insomnios se resolverían
si cambiáramos lo que son las bombillas LED que hemos adoptado en las farolas de las calles y pusiéramos las bombillas que teníamos antes naranjas, Sí. que eran relajantes y que no nos rompían ese ciclo de la melatonina en nuestro cuerpo, ¿no? No sé, cualquier cosa que podamos pensar ayuda a que haya insomnio y entonces luchar también ahí va a ser importante. Entonces, a Penny School llegan alumnos ya, aparte de los profesionales que se quieren formar, que entiendo que habrá, luego dentro de los profesionales podríamos subdividir los que están bien y los que también tienen algún problema de salud. O sea que seguro Claro, que se da eso. Y de los que no claro. son profesionales, pues oye, personas con fibromialgia, dolor crónico, lo que tenías tú de Hashimoto, entiendo, o hipotiroidismo. Es más habitual el hipotiroidismo que el hiper, me ha parecido escuchar. Mucho ¿Puede más. ser? Sí, Sí, ¿no? mucho más común el hipotiroidismo que el Sí. hiper. Sí. No sé, bueno, tendrá su explicación, entiendo. Sí, sí, tiene su explicación. También porque el mayor porcentaje se sabe ya a nivel estadístico que el 90% de las personas que tienen hipotiroidismo es desarrollado por un Hashimoto ahora mismo Ah, en esta sociedad actual. Entonces, muchas veces no se sale a mirar anticuerpos y es algo que hay que mirar siempre, los anticuerpos. Pero sí, los alumnos, pues mira, hay profesionales que no tienen nada y hay profesionales nada de problemas de salud. Y hay sí, profesionales que sí que tienen problemas de salud y dicen, no, no, si yo, es verdad que soy profesional de la salud, pero es que la primera interesada o el primer interesado soy yo. claro, Entonces, mientras que aprendo y puedo ayudar a otros, también me ayuda a mí mismo, ¿sabes? qué Y bueno. es algo súper común, que yo me he dado cuenta en este camino de estos años que no es algo raro. Si yo llegué a este camino por una enfermedad propia, es que muchas personas se terminan metiendo a este camino o como que les nace una vocación de ayudar, también por una propia enfermedad, una experiencia personal difícil que han pasado y dices, bueno, pues ahora voy a dedicar parte de mi vida a intentar ayudar por este camino, porque hay personas que realmente lo necesitan, porque yo lo necesité. Entonces, yo creo Desde luego. que llegan de esa manera. Ese tipo de alumnos llega igual que yo empecé en su momento. ¿Cuántos años, igual lo has dicho antes y no estaba yo atento, cuántos años se han pasado desde que empezaste con esto? Uf, bueno, con la escuela o con Con la la... escuela, con la escuela. Vale, vale, con la escuela llevamos 3 años casi, sí. Ya. 2 años y medio, 3 años, sí. Pero ya antes estabas atendiendo, ayudando a Claro, personas, claro. sí, antes estuve un año atendiendo pacientes, Sí. atendiendo personas y antes formándome y todo eso. Así que Ujú. formándome y curándome, yo hice todo a la vez. Todo al mismo tiempo. ¿Y tenéis algún proyecto? Bueno, porque he visto en vuestra página web que tenéis un equipo ahí multidisciplinar, evidentemente. ¿Qué proyectos tenéis ahora en mente? ¿Tenéis alguna, bueno, aparte de seguir ayudando, tenéis alguna cosa especial que quieras comentarnos? Pues a ver, estamos proyectando cosas más a nivel igual de divulgación, a nivel general. Bueno, lo Sí. primero es seguir con la escuela porque la verdad es que estamos creciendo bastante y estamos metiéndole una actualización bastante seria a muchos niveles y por ahí bastante bonito. Luego, estamos intentando también que a nivel de alumnos puedan también, sobre todo, hacer su propio camino, sobre todo los profesionales, y empujarles a nivel de proyectos, más a nivel de vía consultas, negocio y todo eso, darles un empujón para que sus consultas o bien crezcan o bien nazcan, incluso a nivel de poder llegar a los demás, ¿no? Lo que solemos llamar marketing Ah, digital, vale, pues poder vale. también sí, darles un apoyo a nivel de su negocio en ese sentido, ¿no? A los profesionales de la salud. Y después también, pues fíjate, para este verano, lo comenté el otro día con Luis, que somos los dos como fundadores, por así decirlo, Sí. vamos a intentar hacer una vez al mes una charla con un profesional de la salud que sea potente en España y lo vamos a titular, seguramente esto es como una revelación, vamos a titular como PNI School Talks, ¿no? Como hay que poner a todo nombre en Ah, inglés, Talks de sí, charlas. sí. Y vamos a tener por lo menos una vez al mes, no solamente para los alumnos, sino que lo queremos hacer un poco más a nivel general para toda la persona que llegue. Bueno, o sea, a lo mejor un profesional de la salud que esté actualizado en salud bucal, un odontólogo integrativo, una persona que sea experta en microbiota, una persona que sea experta a nivel de químicos,
salud endocrina. Bueno, estamos pensando por ahí, como conozco ya gente del Sí, mundillo sí, pues, y seguramente va a ser algo también bastante chulo a nivel de divulgación y por lo menos un poco refrescante también ahora en verano. ¿y ahí qué sería? Luego subirlo a vuestras redes sociales, o sea, subir el vídeo a YouTube o redes Sí, sociales y demás, ¿eh? seguramente lo subamos a YouTube Sí, y yo he iniciado también ahora, porque era una cosa que no me había... claro, el tiempo es el que es y no te da tiempo a claro. toda la vida, pero ahora que ya está todo muy montado y ya está todo muy organizado, ya tengo tiempo para poder también divulgar a otros niveles y ya he iniciado también un canal de YouTube y la verdad que ahí voy, estoy iniciando realmente y bastante contento y subiremos por ahí también estas cositas que son importantes. Ay, qué bien, qué bien. Pues nada, nosotros este vídeo lo subiremos a YouTube y luego lo típico, lo haremos trocitos para hacer los reels verticales, Eh, que lo estamos distribuyendo evidentemente en Instagram, en TikTok también, y bueno, y luego los shorts de... Porque al final los shorts, yo cuando salieron los shorts en YouTube, y esto ya es ponerse a hablar de redes sociales, Sí, dije, "Bah, esto tampoco, y resulta que sí que son, es algo muy práctico, porque tú como usuario a veces justo quieres pildoritas y cosas de un minuto, 2 minutos, y está muy bien, crean ahí, oye, pues a lo mejor si te gusta, si has entrado en un canal por un short y luego ya te quieres ver el vídeo largo, pues está muy bien, así sí. que Además lo ve fenomenal. muchísima gente. Yo pensaba que no, y yo pensaba un poco con los shorts como tú, pero es Sí, que lo ve una barbaridad de gente y que después pues sí, llegan a ti y demás, así que está súper bien. potencian el canal muchísimo. Así Sí, que, bueno, sí, no nos vamos a poner a hablar de esto, que seguro que nos encanta a los dos para no aburrir a nuestra audiencia. Pues sí. nada, nada más, Raúl, ha sido un placer. Pondremos, ya te digo, lo subiremos a YouTube, luego lo incrustaremos en el blog para que con texto y poner ahí pues todos los enlaces con la web y demás, y luego enlaces internos con la entrevista que tenemos contigo de hace unos meses. Y lo dicho, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Pues muchísimas gracias a ti también y a todos por la invitación y bueno, espero también que estas palabras y el descubrir la PNI, pues que sea un modo de mirar pues otros lugares desde el que quizás sí que se pueden encontrar soluciones para enfermedades como fibromialgia, sobre todo apoyar, ayudar, mejorar más y tener mejor calidad de vida, que al final es lo que importa, ¿no? El vivir con mejor calidad. Todo lo demás al final es secundario si no tenemos esto. Pues eso es un buen cierre. Así que, oye, un abrazo. Muchísimas gracias por tu Un tiempo. abrazo, un abrazo. Adiós, adiós. Chao, chao.